Buen día, recibamos todos ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Yubitsa Eikibacadia, soy estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo. Eh, Ahora les voy a explicar lo que es el análisis de varianza de un factor. Es un test estadístico básico que sirve para el estudio de efectos de uno o más factores, cada uno con dos o más niveles. En este caso sobre la media de una variable. Este método es utilizado al momento de comparar las medias de dos o más grupos. Este análisis debe cumplir los requisitos que debe existir aleatoriedad en lo que es de las muestras, debe hacer independencia de las variables, mm, debe existir normalidad de las distribuciones, eh, y igualdad de varianza entre los grupos. Para ello se plantea dos hipótesis: la hipótesis nula, que cada promedio de los grupos son iguales entre sí, y lo que es la hipótesis alterna, que no todos los promedios son iguales. Esta prueba se basa en la comparación de las sumas de cuadrados medias debido a la variabilidad entre el grupo y la debida variabilidad del grupo, dentro de los grupos, ¿no? Para calcular las varianzas, pues en primer lugar se tiene que obtener las sumas de cuadrados. Para ello tenemos la suma de cuadrados totales, que mide la variabilidad de todos los datos, la suma de cuadrados del factor, también tenemos la suma de cuadrados residual o del error. Tenemos los grados de libertad, tenemos la F de Snedeker o F de Fisher. En este caso tenemos aquí lo que es la tabla para el análisis de varianza, donde vamos a tener la fuente de variación entre las muestras y dentro de las muestras, la suma de cuadrados, los grados de libertad, cuadrado medio y la F de Fisher. Tenemos que tener en cuenta cuando el F calculado es mayor al F teórico, pues esto podemos decir que hay diferencia entre las medias de los tratamientos, grupo o poblaciones. Aquí tenemos lo que es las fórmulas más simplificadas de forma manual, que ahora les voy a explicar en un ejemplo en lo que es, en lo que es Excel, ¿no? Para que sea más entendible para todos ustedes. Eh, el ejemplo está referido a que se ha investigado el efecto de cuatro métodos de ensamble, A, B, C y D, sobre el tiempo de ensamble en minutos. La estrategia experimental es aplicar cuatro veces los cuatro métodos de ensamble en orden completamente aleatorio, las 16 pruebas en orden aleatorio. Si se usa el diseño completamente al azar, se supone que además del método de ensamble, no existe ningún otro factor que influya de manera significativa sobre la variable de respuesta. En este caso sería el tiempo de ensamble. El tiempo de ensamble está expresado en minutos. Y aquí tenemos los tiempos para cada cuatro repeticiones que se ha hecho para cada método. Lo que necesitamos nosotros es la suma de cuadrados por cada grupo y lo que es la suma total, que tendríamos la primera fórmula. Lo que vamos a empezar es con la sumatoria de los tiempos de cada grupo. Em, G, y vamos a calcular el promedio de los tiempos para cada grupo, para B, para C y para D. Y tenemos lo que es la suma total de los elementos independientes para lo que es cada grupo. En cuanto al NI, pues es la cantidad de elementos de cada grupo, eh, que para cada muestra tenemos cuatro repeticiones. Em, el N mayúscula, pues, es el total de elementos que comprende todas las muestras. G, y que sería 16, y K, que es el número de grupos. Ahora vamos a calcular lo que es
la suma de cuadrados de los tratamientos que con respecto a la fórmula, ¿no? A ver, un ratito por acá que nos está, vamos a reiterarlos. Ya. Y la suma de cuadrados para los tratamientos, que sería la sumatoria de I igual a 1 hasta acá, y lo que tenemos es la 1 sobre lo que es la cantidad de elementos de cada grupo. Entonces vamos a calcular de 1 sobre 4 por la sumatoria de cuadrados de lo que es la sumatoria para cada grupo, menos lo que es la suma total, ¿no?, de cada grupo. Que vendría a ser 156 sobre lo que es el número de elementos que comprende todas las muestras, que vendría a ser 16. Y a ver, acá se puso, ya. Y para lo que es la suma de cuadrados totales, pues vendría a ser la suma de cuadrados de lo que es de todo lo que los datos independientes que comprenden las muestras, menos lo que es la suma total y y lo que vendría a ser los elementos que comprenden todas las muestras en este caso. Y la suma de cuadrados pues, del error ya vendría a ser la suma de cuadrados de tratamientos y la suma de cuadrados de totales. Y ahora con estos datos obtenidos ya pues vamos a pasar a nuestra tabla ANOVA, donde tenemos nuestra fuente de variación, la suma de cuadrados, que ya lo calculamos, que entre las muestras es 69.5 y dentro de las muestras que es 29.5. En cuanto a los grados de libertad, pues los grados de libertad es K-1, que vendría a ser 4 menos 1, 3, y lo que es N menos K, que vendría a ser 16 menos 4. Para el cuadrado medio, pues este se divide entre la suma de cuadrados y lo que es los grados de libertad. Para calcular el F, sería la suma de cuadrados medios entre las muestras y dentro de las muestras. Para calcular el valor crítico de F, pues sería la inversa de F con cola derecha, que vendría a ser por la probabilidad, que en este caso es 0.05, y los grados de libertad entre las muestras y dentro de las muestras. En este caso sería 13 y 12. Para el p-valor crítico es la distribución de F con cola derecha, que en este caso ya sería con la F calculado, y los grados de libertad dentro de las muestras y entre las muestras y dentro de las muestras. Ahora, para corroborar bien si nuestros cálculos son correctos, vamos al analizador de datos, y seleccionamos analizador de datos. Ya, aquí vamos a seleccionar la análisis de varianza de un factor. Le damos a aceptar y vamos a seleccionar nuestra tabla. Nos fijamos que está en columnas y activamos rótulos de la primera fila y presentamos el rango de salida. En este caso vamos a presionar el rango de salida. Nosotros lo vamos a poner por acá. Y le damos a aceptar. Ya, le dimos a aceptar y tenemos pues nuestros análisis de varianza de un factor, que ya también lo tenemos aquí. En cuanto, aquí tenemos el resumen, la suma, que si nosotros revisamos acá nuestros primeros cálculos, lo que es la sumatoria para cada grupo, tendríamos 24, 34, 51 y 42, los mismos que vamos a tener aquí en nuestro analizador de datos. Tenemos también lo que es el promedio, que vendría a ser igual, y nuestro análisis de varianza, pues, ¿no?, entre los grupos y dentro de los grupos. La suma de cuadrados, que vendría a ser igual, también tenemos los grados de libertad, el promedio de los cuadrados, y nuestra F, que hemos calculado que sería 9.42, que vendría a ser lo mismo. Nuestra probabilidad,
que es 0.01, también vendría a ser el mismo, y nuestro F crítico, que vendría a ser 3.4902, que vendría a ser el mismo que tenemos que hemos calculado, ¿no? Y ahora tenemos vamos a explicar qué significan los valores que hemos obtenido, ¿no? Aquí tenemos lo que es el 3.49, que es el valor crítico, que sería el límite entre la región de aceptación y la región de rechazo. En esta prueba de hipótesis, pues el F calculado a lo que es a la derecha, que es 9.42 del valor crítico. Entonces, en este caso, debemos rechazar lo que es la hipótesis nula, porque es mayor a lo que es el valor crítico. Por tanto, concluiríamos que se debe rechazar la hipótesis nula. Y con respecto al ejemplo planteado, pues existe la diferencia en los tiempos de ensamble entre los métodos de A, B y C y D. Bueno, eso sería todo con respecto al análisis de varianza de un factor. Espero que haya sido de su agrado, y muchas gracias.